Gracias a todos por acompañarnos. El análisis dentro de la política es muy importante sobre el contexto que nosotros estamos viviendo. Bloqueos, marchas, movilizaciones, ¿qué dice el gobierno? En fin, hoy queremos agradecer este contacto virtual a don Carlos Mesa, que ya está junto a nosotros, candidato por Comunidad Ciudadana y expresidente del país. Don Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros los agradecidos. Son ya 11 días de protesta, 11 días de bloqueos, de movilizaciones, lo decía al inicio de la entrevista. ¿Qué le deja pensar todo esto por todo lo que estamos atravesando en el país, don Carlos? Se trata de una situación que no deja de tener un cierto tono de absurdo. De absurdo digo porque si tú analizas la petición de quienes se movilizan, estamos hablando de 6, 7 días de diferencia entre una fecha y otra, que no le hacen absolutamente nada al tema electoral. Aquí hay una movilización que tiene otro objetivo, una movilización que quiere generar caos, que quiere generar desestabilización, que trata de mostrar fuerza y que tiene un protagonista fundamental que es el movimiento al socialismo, que parece no entender que el proceso político en Bolivia se resuelve por la vía del voto y no por la vía de la violencia. Y eso creo que es un elemento que pone en evidencia cuál es el verdadero objetivo de un partido político, pero sobre todo más que del partido, de sus dirigentes, el expresidente y de su candidato, que no han sido claros en sus expresiones. Nosotros creemos que este es un proceso que tiene que resolverse por 3 caminos que son obvios. El diálogo fundamental, al cual estamos siempre abiertos, la acción del cumplimiento de la ley, y el tercer elemento, queremos escuchar al expresidente Morales y al candidato Arce decir: levanten los bloqueos. No sé si usted concuerda conmigo cuando le digo que tenemos un país realmente polarizado. Por un lado está la Central Obrera Boliviana con sus reclamos, de pronto el Comité Cívico por Santa Cruz, ellos exigen la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el gobierno desentendido, movilizados por otra parte, la Asamblea Legislativa que tiene su propio proyecto de ley con respecto a las elecciones. ¿Cómo entendemos esto? Se trata de una polarización que muestra que sobre todo quienes están tomando la palabra, quienes están expresando su voz, son posiciones muy radicales en una línea y en la otra, que probablemente no están representando realmente al país. La mayoría del país, la inmensa mayoría del país, quiere una solución pacífica por la vía del voto y quiere ir hacia adelante en un momento tan difícil como este, en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis educativa. En ese contexto, lamentablemente, cuando el país es secuestrado por las voces más radicales, te da la sensación de una violencia y de una intemperancia que probablemente no refleja a la mayoría. El gran problema es que los grupos movilizados de activistas, pequeños grupos de activistas que tienen una gran capacidad de movilización y de violencia, te dan una sensación de desasosiego, y sobre todo el uso de las redes sociales para generar psicosis, para generar miedo, para mostrar imágenes de amenazas que a veces están por encima de la realidad. La realidad puede resolverse de una manera más sensata y más razonable a partir de actitudes que sean claras tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo y de sectores que tienen que representar al país de otra manera. Usted habla de actitudes. ¿Cuál cree que ha sido la que ha asumido el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce? Una actitud ambigua. Una posición que no ha sido clara. No he escuchado ni del candidato Arce ni del expresidente Morales, que son los líderes de esta acción. Los movimientos que se llaman el Pacto de Unidad han estado siempre vinculados y son brazos del MAS, que digan claramente: señores, levanten los bloqueos y acepten el día de la elección. Lo que vamos a resolver hoy es una elección por voto popular y ese es el camino que debemos seguir. Eso no lo hemos escuchado con la claridad que es necesario escuchar. Ahora, en medio de todo esto, surgen voces que reclaman y reprochan la candidatura de la presidenta Yanine Áñez. ¿Fue una decisión acertada el hecho de presentarse, el hecho de postularse, tomando el contexto que tenemos ahora y lo que está pasando? No, por supuesto que no. Por supuesto que fue un gravísimo error. Yo creo que ese es el error más grande que ha cometido la presidenta, que ha generado una serie de acciones y sobre todo de una polarización que no se hubiera producido si la presidenta no hubiera sido juez y parte. La presidenta nunca debió ser candidata, no fue designada para eso. Es tan simple como esto. Cuando tú nombras a un gobierno transitorio, le das una tarea, y la tarea está absolutamente a contramano de que esa persona sea candidata a la presidencia del país. Ese ha sido un error monumental, probablemente uno de los factores. Yo diría que los 2 elementos que han dañado más el proceso de transición son, por supuesto, el propio fraude. Eso no hay que olvidarlo. El verdadero culpable de todo se llama Evo Morales, con el gigantesco fraude que provocó, primero, su huida del país, segundo, una crisis política, y tercero, una polarización. Y el segundo error monumental
elemental, lo ha cometido la presidenta, que si hubiera sido solamente presidenta de transición sería respetada y hubiera podido concentrar las fuerzas del país para lograr la unidad en tiempos de coronavirus. ¿Debe renunciar entonces ahora la mandataria? Yo soy candidato y ella es candidata y no soy yo quien como candidato le va a pedir su renuncia porque se dirá claro, el candidato Carlos Mesa quiere que los votos de la señora Áñez vayan a su favor, por lo tanto no voy a entrar en ese juego. Lo que yo creo es que en su conciencia ella deberá tomar una decisión en función de su responsabilidad y sobre todo analizando cuál es el encargo que le dio el país a ella, que era el encargo de la transición, no el de la candidatura. Y cuando estamos hablando de la presidenta, también nos vamos a referir a este tema polémico de los bonos. Nace una propuesta, otros sectores sociales tienen otra, inmediatamente la Asamblea Legislativa ya con un proyecto de ley denominado el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos. ¿Qué opinión le merece, don Carlos, que comience toda esta disputa por el tema del dinero? Yo entrego más, no de pronto yo lo puedo hacer mejor. Son medidas obviamente electoralistas. Primer punto, nadie puede estar en contra de un bono en un momento tan difícil como este, porque realmente la situación económica de los ciudadanos más pobres es muy grave y en consecuencia el bono es un elemento positivo. Lo que no es positivo es que el Ejecutivo diga una cosa, el Legislativo diga otra y no hay un acuerdo básico, porque aquí tenemos que hablar de presupuesto, tenemos que hablar de inversión y el Poder Legislativo para definir una ley tiene que tener un conocimiento de lo que el Poder Ejecutivo puede hacer o no y el Ejecutivo tiene que tener una coordinación con el legislativo, pero es obvio, lo hemos dicho hace mucho tiempo, que no existe esa coordinación mínima y que por lo tanto cada cual hace lo que le mejor le parece en función no del interés real de la gente, sino en función de mostrar cuán bueno soy, cuán capo soy, qué cerca estoy de los intereses de la gente, en otras palabras, electoralismo puro. Usted nos dice que está abierto al diálogo. Si lo vuelven a convocar para una nueva participación con otros candidatos y lo hace la primera mandataria, ¿usted participaría? ¿Estaría de acuerdo con esto? Sí, por supuesto, con una base de explicación elemental. Nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, pero el diálogo tiene que ser coordinado y articulado. El diálogo no puede estar propuesto por una institución, otra y otra, es decir, 3 o 4 o 2 diferentes en caminos distintos, porque entonces uno se va a la confusión. Si el diálogo es unitario, y en ese sentido creemos que la presencia de la Iglesia Católica es muy importante, incluso de la comunidad internacional, para establecer un solo diálogo. Yo no tengo problema en un diálogo que convoque la presidenta del Estado o el Poder Legislativo o el Poder Electoral, pero que se haga de manera articulada. Ese es el único elemento. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo. Usted como ciudadano me imagino que también tiene que ir al mercado, tiene que comprar medicamentos, por alguna u otra razón, a veces un simple dolor de cabeza. ¿Por qué le consulto esto? Porque hay mucha gente que en estos momentos está sufriendo en las calles. Cuando usted ve a un trabajador de salud que tiene que atravesar una serie de problemas en los bloqueos, cuando de pronto hay un enfermo, y lo habíamos presentado acá, desde una comunidad hasta La Paz, un tramo que dura 2 horas, le ha demorado 7. ¿Qué le provoca todo esto? Algunos ciudadanos, por ejemplo, dicen indignación. ¿A usted? El país está indignado y yo no puedo menos que expresar mi condena definitiva, total, incuestionable a quienes están bloqueando en tiempos de pandemia, a quienes están bloqueando el paso del oxígeno, a quienes están bloqueando la posibilidad de que personas que necesitan trasladarse de un lugar a otro, por mucho que sea pequeña distancia o mediana distancia o mucha distancia, esto es una vulneración de los derechos básicos que en condiciones normales, si el país no estuviera en crisis, ya sería un problema y sería legalmente cuestionable, pero ahora tiene además el tono del delito de estar atentando contra la salud de los compatriotas. Eso es algo inaceptable y mucho menos con los argumentos totalmente débiles, totalmente carentes de fundamento. Es decir, discutir una semana un proceso electoral y bloquear un país entero por eso, es obvio que ahí hay un interés de desestabilización y de caos y de acción delictiva que puedes calificar como inaceptable, como vergonzosa. Ahora, don Carlos, obviamente los bloqueos están en medio y la ciudadanía también, en medio de esa pugna que usted reflejaba. Por un lado está el aparato legislativo, por otro el ejecutivo. Y aprovecho para consultarle, recientemente dentro de la baraja de proyectos de ley que se están tocando dentro de la Asamblea, está también el del diferimiento bancario. ¿Usted cree que esto puede afectar a la economía? Nace una propuesta, no se tienen que ampliar los plazos, la gente tiene que pagar hasta diciembre, los bancos tienen su propuesta. ¿Qué podría acontecer en próximas semanas si esta ley se llegase a aprobar? No se pueden aprobar leyes en un contexto como este sin previa consulta al Poder Ejecutivo, a los sectores sociales y al sector financiero. Es decir, yo puedo aprobar todas las leyes que quiera,
y puedo decir que no se paguen más las deudas porque la pobreza es extrema. Y magnífico, quedas muy bien y parece que estás en una acción muy popular, pero tienes que entender que aquí hay una coherencia económica, que aquí hay un presupuesto, que aquí hay un déficit fiscal, que aquí hay una necesidad de la gente más pobre y que aquí hay una necesidad del equilibrio del sistema financiero. El problema de aprobar leyes de esta naturaleza de esa manera es que se hace sin consulta y sin conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque hay una ruptura total entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta no es la forma de llevar adelante un camino del Poder Legislativo, que tiene la responsabilidad de legislar, pero hacerlo con un fundamento técnico adecuado. Este es el problema de fondo. Muy bien, don Carlos, le agradezco por sus conceptualizaciones en esta entrevista. Gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, gracias Héctor, buenos días. Buenos días, 7 de la mañana, 47 minutos. Tenemos más acá en el programa Santa Cruz de la Sierra con ustedes.